Capítulo 8 de la transmisión iniciática. En este capítulo vale la pena diferenciar lo esotérico de lo exotérico, con S y con X, ya que en ambas existe una efectiva transmisión espiritual. Sin embargo, lo exotérico está abierto a la mayoría de los hombres, mientras que la esotérica únicamente a una élite, es decir, a un grupo de hombres que posean cierta cualificación. En el occidente, las instituciones exotéricas están representadas en las religiones monoteístas, mientras que las esotéricas únicamente en las sociedades iniciáticas. En el oriente se pueden conseguir sociedades iniciáticas esotéricas. Ahora bien, la transmisión de la influencia espiritual solo puede ser efectiva si la institución es tradicional y regular, cosa que ha sido degradada, especialmente en las exotéricas. Cabe recordar que esta influencia espiritual está sobre la psique humana y por lo tanto no importa si quien la transmite está consciente o no de ella. Por otro lado, pueden haber profanos que estudien el simbolismo y los ritos, pero si nunca recibieron esa influencia no humana, no tendrán nada, pues nada les ha sido transmitido. De aquí la gran importancia de estar ligado a una institución que efectivamente sea transmisor de dicha influencia espiritual, de origen no humano y de orden sutil, superior al plano corporal y al plano psíquico. Por ello, no se conocen los autores de los símbolos ni de los ritos, ni se puede ubicar en la historia, pues el verdadero origen se pierde en la noche de los tiempos. Ya habíamos hablado en otros capítulos, en otras oportunidades, sobre la transmisión iniciática. En este sentido, vamos a utilizar el símil de la vida. Habíamos mencionado también que la vida viene de una cadena ininterrumpida en el tiempo de vida. Por ejemplo, si yo estoy aquí ahorita vivo, es porque mis padres estuvieron vivos y aportaron células vivas para que yo pudiera entonces poder crecer y poder nacer. Asimismo, cada uno de mis padres también vienen de células vivas de los abuelos y así sucesivamente. Es decir, que si lo analizamos bien, la vida viene de una cadena ininterrumpida en el tiempo de vida. Si esta cadena se interrumpiera en algún momento, se perdería la conexión de la vida. Por lo tanto, la vida también responde a una transmisión. En el orden esotérico y exotérico, la cadena precisamente de la transmisión de la influencia espiritual ha sido una cadena que nunca se ha interrumpido en el tiempo. Así como es la vida, el espíritu también se manifiesta con las mismas características. Es por eso que se requiere de escuelas iniciáticas que garanticen que los iniciados y los maestros posean efectivamente esta cadena y así se la transmitan a sus discípulos y estos a su vez a otros y a otros y así a lo largo de los tiempos. Es importante entonces que quede claro y de una vez por todas que cuando el autor habla de la transmisión, está hablando de una cadena ininterrumpida en el tiempo, de una transmisión de una influencia espiritual, que su origen es no humano y es el mismo Fiat Lux, la misma origen de la creación. Capítulo 9. Tradición y transmisión. En un pasado, los términos tradición y transmisión denotaban lo mismo, ya que no existía lo profano y por ende todo lo que se daba por tradición era sagrado. Es decir, se transmitía cierta influencia de carácter trascendente. Luego, se devino cierta degeneración del hombre,
siendo un alejamiento del estado primordial, separando ambos términos, tradición y transmisión, en el lenguaje ordinario, dejando el orden trascendente a la transmisión y el término de tradición a otros órdenes menos sutiles. En este sentido, el autor menciona que tal degeneración tampoco es casual. Además, se diferencia la transmisión vertical de lo suprahumano a lo humano, intemporal de la transmisión horizontal a través de los estadios sucesivos de la humanidad cronológica, en el cual primero debemos retornar a los orígenes para restaurar nuestro estado primordial y luego ascender para alcanzar la identidad suprema. Cabe destacar que la tradición no tiene por qué permanecer inalterable, pues ella puede tener cambios susceptibles condicionadas a las circunstancias, sin tener que perder la esencia de lo transmitido. Claro está que quien genere estas modificaciones se encuentra en un estado superior de conciencia, en donde las formas no se contrarían, como se vio en los capítulos anteriores. ¿Alguna duda, alguna cosa sobre el capítulo? No, me queda bastante claro que es seguir enfatizando las condiciones de la iniciación que vimos al principio. O sea, que para poder, en los primeros capítulos, pues, capítulo 3, si no me equivoco. Exacto, los errores diversos sobre la iniciación. Ajá, que él establece el condicionamiento de lo que de lo que tiene que ser para una iniciación como tal, pues. Entonces tiene que estar respaldado por una organización que pueda dar fe de que ha mantenido esa tradición, una organización regular, pues. Exacto. Él aquí, en este caso, quiere rescatar también la idea de la autoridad. Es decir, que el origen de esta tradición no es algo que provenga de la fantasía individual de una persona o de un colectivo, de un grupo de personas. Que mira, vamos a inventar una religión, que sea algo simpático, lo que a nosotros nos guste, lo que cada quien parezca, crea. No, realmente él aquí quiere tratar de traer a la discusión el concepto del origen no humano, es decir, que se le da a una entidad sagrada. Por un lado, como estamos hablando, el caso de Buda, de Jesucristo, de Mohamed a través del arcángel Gabriel, o también de este origen que se pierde en la noche de los tiempos, es decir, que es anterior a cualquier proceso que nosotros pudiéramos identificar dentro de la humanidad. Recordemos que aquí hay un punto importante, que es el que nos trae también a colación el capítulo, de este origen del cual todas las cosas proceden. Recordemos que todo viene de la fuente una, todo viene del origen, y lo que ha venido ocurriendo, en todo caso, ha sido una suerte de degeneración de lo que precisamente ha sido el cíclico devenir de la humanidad. La humanidad ha estado en un proceso precisamente de alejamiento de este centro. Sin embargo, a pesar de que hemos hablado de los yugas, del Kripta Yuga, del Tetra Yuga, del Dapara Yuga y del Kali Yuga, este es un proceso que vuelve otra vez a repetirse, vuelve otra vez a partir del Kripta Yuga a través de un nuevo Manvantara. Y cada 2 Manvantaras, un nuevo Dwipa, es decir, 2 eventos de tiempo, 2 ciclos con su respectivo mundo, con su respectivo espacio, por así decirlo. Entonces,
En este proceso hemos identificado que la tradición se ha mantenido a lo largo precisamente de los distintos manvantaras, tomando distintas formas dependiendo de las características del mundo y del Dvipa y del tiempo del manvantara o incluso del propio ciclo dentro del manvantara en donde nosotros nos encontremos. Hago esta acotación porque a veces no tiene ese pensamiento occidental moderno, característico, típico de nuestra época, en el cual consideramos que las cosas provienen, entre comillas, de la nada, ¿no? De que realmente nosotros estamos construyendo como la Torre de Babel el conocimiento, cuando realmente este proviene del origen mismo de todas las cosas. Ha sido más bien un proceso de desconocimiento. Nosotros más bien venimos en un proceso de olvido, en un proceso más bien de degeneración, en el cual la verdad la hemos ido disgregando, la hemos ido fragmentando y le hemos ido de alguna manera incomprendiendo. Entonces, hago esta acotación, insisto, porque a veces nosotros tendemos a pensar que el pensamiento filosófico o el científico proviene de la nada, cuando es todo lo contrario. Proviene más bien de una incomprensión de la fuente tradicional y del conocimiento tradicional uno. A veces colocamos el ejercicio mental. Si yo tuviese un perro y lo visualizo de color naranja, entonces tengo un perro anaranjado. ¿Pudiéramos contemplar esto en nuestro pensamiento, en nuestras ideas? Si la respuesta es sí, que seguramente muchos de nosotros podemos hacerlo. La siguiente pregunta sería, ¿qué ocurre si ahora yo le quito a ese perro naranja la forma del perro y el color naranja? ¿Qué pasa si yo le quito esa expresión externa del perro y ese color que de alguna manera le hemos inculcado al perro? ¿Qué quedaría? Lo más probable es que la mayoría de las personas digan que si quito todas las características del perro, cabeza, patas, cuerpo, cola, y quitase también el color, no quedaría nada. Es lo que respondería cuando hacemos este ejercicio siempre aproximadamente el 80-90% de las personas. Precisamente por este pensamiento occidental moderno de considerar que venimos todo de la nada, en donde la humanidad pasada es una suerte de muchacho ingenuo, de niño que no conoce, que es como una suerte de animalito, cuando realmente es todo lo contrario. Son las sociedades antiguas y primitivas las que tenían el mayor conocimiento de las cosas, pero hemos venido precisamente en este proceso de alejamiento. La respuesta es que siempre va a quedar la esencia del perro, siempre va a quedar, pudiéramos incluso decir su aspecto más profundo, su psique, su espíritu, su alma, como quisiera, dependiendo de, obviamente, la visión profana. Pero incluso dentro de lo profano, con un contexto tradicional, exotérico, con X, incluso de un exoterismo no religioso. ¿Por qué? Por algo simple. El perro, al final del día, el color y las formas provienen de la verdad una, provienen de Dios. Por lo tanto, no puede quedar nada porque siempre va a estar Dios. Es entonces, con este ejercicio yo trato de ilustrar cómo nuestra mente está acostumbrada a tratar de plantearse las cosas desde la tabula rasa, desde ese pensamiento en blanco, de que nuestra mente está en blanco, que la historia viene de un pensamiento en blanco, de la cultura y todo viene de una humanidad en blanco. Es decir, que somos animalitos, no tenemos más nada y empezamos de cero a construir la civilización. Este es precisamente la esencia del pensamiento antitradicional. Es ese pensamiento precisamente de que nos lleva a cero
Y obviamente todo esto nos lleva a una suerte de ateísmo, en una suerte de existencia por sí misma, ¿no? Ensimismada. Desde el punto de vista biologicista, nosotros no somos otra cosa que una bacteria hiperdesarrollada, ¿ok? En un gran juego de azares, en un gran juego de coincidencias, en donde simple y llanamente la evolución ha sido una suerte de milagro. En lo particular me gusta mucho leer un texto del querido hermano Fermín Baliamesti en su obra llamada La manzana de la discordia, que por cierto le invitamos a leer también. Más específicamente el capítulo 3. Voy a leerlo. En el capítulo 3, el autor nos trae este prejuicio precisamente que es característico de nuestra sociedad. Este prejuicio de subestimar al pasado, de pensar que las personas del pasado eran personas precisamente ignorantes, eran personas precisamente que no tenían ningún tipo de conocimiento. Entonces, en este aspecto, el autor nos trae, aquí lo consigo ya, nos trae una frase de cómo incluso en la antigua Grecia ya se habían topado con este choque, con este muro del subestimar al pasado. Fíjense que estamos hablando de la antigua Grecia, es decir, que pudiéramos decir también que esta manera de banalizar o de subestimar al pasado viene precisamente de este pensamiento que viene desde la misma antigua Grecia, ¿no? Cuna del pensamiento filosófico. Entonces Platón lo registra en la experiencia que tuvo Solón. Solón, filósofo, le tocó la labor de compartir o tratar de extraer el conocimiento de los egipcios una vez que ellos habían militarmente vencido a esta región. Entonces, leo, voy a abrir las comillas, de la reflexión que nos trae Platón, que a su vez nos trae Solón, que es de este pensamiento de subestimar el pasado. Según Solón, según su propio relato, había viajado a Sais y lo habían recibido con honores distinguidos. Durante su estadía allí, había tenido oportunidad de consultar a los sacerdotes expertos acerca de la historia antigua y había descubierto que él mismo y sus conciudadanos helenos se encontraban en un estado de ignorancia sobre el tema. En una oportunidad, trató de provocar una discusión con ellos sobre la antigüedad, iniciando un relato sobre las tradiciones más viejas de la Helade relacionadas con los llamados primitivus Foroneo y Niobe, de donde descendió al periodo posterior al diluvio. Narró la legendaria historia de Deucalión y Pirra, resucitó las genealogías de sus descendientes y trató de proveer una base cronológica para fechar los acontecimientos de su historia. Esto provocó en un sacerdote extraordinariamente viejo que estaba entre los interlocutores de Solón las siguientes palabras: Solón, Solón, ustedes los helenos son siempre niños. Una cosa como ese viejo heleno no existe. ¿Qué quiere usted decir?, replicó Solón. Todos ustedes, continuó el anciano sacerdote, son jóvenes de mente. Sus entendimientos no contienen ideas manejables desde la antigüedad por la vieja tradición y ningún saber se encanece con la edad. Hay una razón para esto, que yo le explicaré. Han sobrevenido una serie de catástrofes en una variedad de formas y continuarán sobreveniendo sobre la raza humana, y las mayores se producen por mediación del fuego y del agua, mientras que las otras, que son de menos violencia, son producidas por una infinidad de causas diversas.
en la Helade, ustedes tienen una tradición acerca de Faetón, el hijo del sol, que una vez preparó el carro de su padre, pero resultó incompetente para guiarlo a lo largo del camino habitual, con el resultado de que quemó todas las cosas sobre la superficie de la tierra antes de que su carrera fuera detenida para siempre por un rayo. Aunque esta tradición ha sido compuesta en una forma legendaria, conserva el hecho científico que a inmensos intervalos de tiempo hay una declinación en la órbita de los cuerpos celestes que dan vuelta alrededor de la Tierra y se produce una catástrofe que pone en peligro la vida de este planeta en forma de una vasta conflagración. Frente a este trance, los habitantes de las regiones con relieve montañoso, gran altura o clima árido pagan un tributo más pesado que aquellos que viven en zonas marítimas o ribereñas. En esas ocasiones nosotros en Egipto estamos protegidos por el Nilo, nuestro salvador infalible, de un aprieto al que él mismo es inmune. Existen otras ocasiones en que los dioses lavan la tierra con un diluvio de agua. En esas circunstancias, los pastores y vaqueros de las montañas sobreviven, mientras que los habitantes de las ciudades de ustedes en la Helade son barridos al mar por los ríos. En Egipto, sin embargo, el agua nunca desciende sobre las tierras altas, ni aún en esas épocas pluviales, sino que sube desde abajo por una ley de la naturaleza que nunca varía. De este modo, por las razones expuestas, las tradiciones guardadas en Egipto son las más antiguas del mundo, siendo la verdad científica que en cada localidad donde no existen extremos prohibitivos de calor o de frío, la población humana está sujeta a periódicos aumentos y disminuciones. Los acontecimientos gloriosos o importantes o destacables en cualquier forma en la historia del Helade o del mismo Egipto o de cualquier otra región dentro de nuestro campo de conocimiento son por consiguiente registrados y preservados en nuestros sepulcros aquí en Egipto desde una antigüedad remota. Por otra parte, la sociedad humana en la Helade o en cualquier otro lugar ha llegado siempre al punto de dotarse a sí misma con registros escritos y los demás requisitos de civilización, cuando, después de un intervalo regular, las aguas que están encima del firmamento descienden como una enfermedad periódica sobre una persona y solamente permiten sobrevivir a los miembros iletrados y rústicos de la sociedad, con el resultado de que se vuelven como pequeños niños y comienzan desde el principio sin ningún conocimiento de lo que sea la historia antigua, ya sea de Egipto o en su propio mundo. Permítame que le diga, Señor, que la genealogía que usted ha recitado por su cuenta acerca de su pasado helénico se encuentra escasamente por encima del nivel de los cuentos de hadas para niños. En primer lugar, ustedes han guardado solo memoria de un diluvio de la larga serie anterior. Y en segundo lugar, ignoran el hecho de que su país era el hogar de la raza más noble y alta por la cual el genus Homo ha sido jamás representado. Usted mismo y toda su nación pueden sostener que esta raza es la de sus antepasados a través de una fracción de la estirpe que sobrevivió una catástrofe pasada. Pero ustedes lo ignoran, debido al hecho de que durante muchas generaciones sucesivas, los sobrevivientes vivieron y murieron iletrados. Cierro comillas. Entonces, fíjese qué poderosa es este capítulo. Vuelvo a repetir, del libro La manzana de la discordia, capítulo 3, del autor Fermín Vale Amesti, ¿no? En el cual precisamente se habla del prejuicio contra las edades pasadas. Y qué bueno es que este autor precisamente citó a alguien del pasado, para que se vea precisamente cómo nosotros hemos venido en esta cadena a su vez de subestimar. Nosotros a su vez subestimamos a los griegos y a los romanos, y ellos a su vez subestimaban a los egipcios. Y así en una cadena en donde prácticamente nos planteamos una y otra vez ese resultado, esa tabula rasa, ese llevarnos a cero. Entonces,
Por esto, el autor, René Guénon, cuando habla de tradición, y aquí voy un poco más allá, no solamente está hablando de que nosotros subestimamos el pasado profundamente, sino que incluso nuestra herencia proviene de allí. Nosotros hablamos en este capítulo, más específicamente, de la transmisión de una influencia espiritual de origen no humano que se pierde en la noche de los tiempos. Esto significa que trasciende los yugas y trasciende los mamantaras y trasciende los dvipas. Trasciende precisamente la noción de tiempo misma, porque es una verdad eterna. Y cuando decimos eterno, queremos decir que no tiene tiempo. La eternidad no verla como un tiempo prolongado, sino verlo como precisamente el no tiempo. Y es por esto entonces que hacemos la advertencia, que todas aquellas cosas que hoy en día se encuentran diciéndose o autoatribuyéndose como escuela iniciática, como religión, y que tienen un origen, una fecha, una localidad, que yo puedo decir, bueno, esta religión la inventó tal persona en tal momento, o esta supuesta escuela iniciática, o esta supuesta corriente espiritual, son cosas precisamente que provienen de la fantasía individual o de una persona o de un grupito de personas. Entonces, la verdadera transmisión de la influencia espiritual viene de este origen uno, del origen uno de todas las cosas y de la verdad misma. Simple y llanamente ha tenido adaptaciones en las distintas eras y en las distintas épocas. Pero esta adaptación precisamente la realizan seres que pudieron superar la individualidad, que pudieron trascender más allá de su propia característica humana. Entonces, solamente son estos seres los que pueden atribuirse esta magnífica labor de poder adecuar la verdad una a las características de la época. Todos los demás estarían incurriendo en la posibilidad de impregnarlas con sus características de su propia individualidad o de ese colectivo que obviamente también tiene una individualidad. Entonces, tú no puedes hacer algo que te supere a ti mismo. La única manera es que ese algo sea superior desde su nacimiento, desde su fuente, desde su origen. Entonces, terminamos concluyendo con que justamente la transmisión y la tradición, desde el punto de vista de Guénon, pudiéramos verlo en una perfecta correspondencia y concordancia, puesto que la tradición no es otra cosa que la cadena efectiva de esa transmisión de una influencia espiritual que nunca ha sido rota, que nunca se ha perdido, sino que ha sido continua a lo largo del no tiempo hasta nuestros días.